Entonces, a 326, ay, perdón, 326 le sumamos 29, ¿no? Y ese dato se pone en el otro extremo del intervalo. Y así nos vamos. Este extremo 355 se vuelve a repetir en el siguiente intervalo o en la siguiente clase y a este se le vuelve a sumar 29. Si esto lo hacemos la cantidad de veces que tenemos las clases, al final tenemos que llegar al dato mayor, ¿no? También no se les olvide que en clase les dije que estos corchetes indicaban que este dato sí o sí lo vas a registrar en este intervalo o en esta clase. Pero si tú tienes un paréntesis, el 442, si es que existiera en ese conjunto de datos, no lo voy a tomar o no lo voy a contar en esta clase, lo voy a contar en la siguiente. Corchete, si se toma, paréntesis, no se toma. ¿Sale? En su examen, pues bueno, ya que tengan las clases, lo siguiente sería ahora identificar la frecuencia absoluta. Como aquí estamos trabajando con obreros, pues bueno, serían los números de obreros, la frecuencia absoluta. Nos vamos al conjunto de datos que les di anteriormente y nosotros tendríamos que ir estando revisando de uno en uno hasta encontrar cuántos hay en cada uno de estos intervalos, ¿no? 9, 16, 19, 28, 15 y 13. Listo. Ya que tenemos el número de obreros, otra columna que pueden trabajar luego es la marca de clase. ¿Se acuerdan cómo saca la marca de clase? Es el mayor menos el menor entre dos, ¿no? Bueno, es más bien, se suma el número menor de cada ingreso, bueno, de cada columna, más el mayor, entre dos, ¿no? Los extremos, ¿no? Ok, exacto. Torres Peñafiel ganó. Ok, entonces el límite mayor más el límite menor o inferior, ¿no? Que es el que viene en la fórmula, límite inferior, lo dividimos entre dos, ¿no? Y este número siempre te va a arrojar el punto que va a quedar en medio de cada una de estas clases o de estos intervalos. Entonces, si hacen eso con su calculadora, 326 más 355 los sumo, los divido entre dos y les va a dar esta cantidad, ¿no? Y así nos vamos con cada uno de los intervalos. O bien, como yo sé que la amplitud es de 29.5, a aquellos se les haga bien fácil, si ya tienes la primera marca de clase, la siguiente tiene que estar a 29 de separación, ¿no? Como cada clase tiene el mismo ancho, entonces si este está a la mitad, el siguiente tiene que estar a la mitad a 29 unidades de él. Y este debe estar a la mitad a 29 unidades del otro. Entonces, si yo le sumo 29, 29, 29, irán viendo que efectivamente me está arrojando esos números, ¿no? Insisto, depende de ustedes, ya sea sumar extremos y dividir entre dos, o sumar la amplitud o el tamaño de cada intervalo, ¿no? Listo, completamos la columna de la marca de clase y otra columna que te voy a preguntar o te voy a pedir son los porcentajes, ¿no? Recuerden que los porcentajes está asociado a la frecuencia relativa. Esa frecuencia relativa les di una fórmula para sacarla. ¿Cuál era, chicos? Bien, Paloma. Es correcto, ¿no? Ahora, la gran ventaja que se tiene con este ejercicio es que, ¿qué? ¿Cuántos datos tenemos? Lo decía la primera diapositiva, es cierto que se dieron cuenta o le hicieron captura de pantalla. ¿Qué decía la primera? ¿Cuántos obreros son? 100 obreros. Son 100 obreros. Si son 100 obreros y estamos con porcentajes, pues quiere decir que cada porcentaje va a representar un por ciento, ¿no? Entonces, en este ejercicio no es necesario usar la fórmula que nos dijo Paloma. Simplemente, pues, el número que tú tienes aquí está representando el porcentaje, ¿no? Porque son 100. Entonces sería el 9%, 16%, 19%, 28%, 15 y 13, ¿no? Al final, si hacemos esta suma, efectivamente nos va a dar el 100%.
¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, chicos? ¿No? Ok, No. gracias, chicos. Osorio, ¿cómo sacamos la frecuencia acumulada? No sé, no tengo cuaderno. No me acuerdo. Ay, perdón, ¿te acuerdas? Ok. Huerta Carriche, Ay, yo no me acuerdo, pero nos pueden mandar los apuntes, ¿no? Ay, tómele foto ahorita. ay, ¿en serio? No. Moya Ay, Martínez, sí, sí me lo sabía, ¿qué pero dijo? sí me lo sabía, pero es que no tengo los apuntes bien. ¿Y por qué no los tienes bien? Yo no tengo tu cuaderno. No, pero es que no, se me olvidó el cuaderno, traerlo, tenerlo aquí Ay, presente. contigo. Ok, Moya Martínez, ¿no está Moya? Entonces, para quitarlo de la Sí, sí, no, sí estoy, profe. Entonces, si te acuerdas o no te acuerdas. No, es que no tengo mi cuaderno. Lo Ay, tengo nadie lo compartido y lo tiene. tiene una maestra. Ay, con ustedes. Va, ¿qué es Paloma? Entonces, a ver, el primero, la frecuencia acumulada, recuerden que existen dos, la absoluta y la relativa, ¿no? Si trabajamos con la absoluta, entonces empiezo con el 9. ¿Cuál sería el siguiente número? 25. Exacto, a 9 le sumamos la siguiente frecuencia, 25. Luego, ¿qué hacemos? Se suma la siguiente. Perfecto, que esto les va a dar, muy bien, 44. El que sigue, 44 más 28, 72. muy bien. El que sigue, 87. 87. Y finalmente, 100. 100. Aquí nos tiene que dar el 100, ¿sale? Muy bien. Obviamente, como les dije, como tenemos 100 datos, cada dato va a representar un 1%. Entonces, tanto la frecuencia acumulada absoluta como relativa van a ser las mismas, ¿no? Solamente que aquí pues ya le ponemos el porcentaje. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Insisto, eso es lo que va a venir en su examen, ¿no? La primera parte es que ustedes completen una tabla de frecuencias. Ya que se tiene la tabla de frecuencias, ahora sí, la siguiente sería pedirles ciertas medidas. Recordemos que nosotros trabajamos con tres tipos de medidas, lo que son las medidas de tendencia central, perdón, medidas de dispersión y medidas de posición, ¿sale? Ojo, las vamos a aplicar para estas tablas de frecuencias para datos agrupados, ¿sale? No agrupados, esa parte la dejamos como fue introductorio, aquí lo que trabajamos son con datos agrupados. Bien, para que lo tengan presente, la media aritmética, ya tenemos la fórmula, la moda y la mediana, ¿sale? ¿Qué tenemos que hacer con la media aritmética, chicos? ¿Qué dice esta fórmula? La marca de clase entre el La total de marca de datos, clase, casi, algo falta. entre el total de datos. Te falta otra cosa, Gómez. Marca de clase con qué entre total de datos. Con la frecuencia absoluta. Ok, y fíjense cómo está representado, viene con paréntesis. Entonces, ustedes de su tabla anterior, de números de obreros y marca de clases, lo que van a hacer es multiplicar ambos números, ¿no? 9 por 340, 16 por 369 y así me voy hasta completar las 6 clases en este caso, ¿no? Ya que tenemos esas multiplicaciones, por fórmula te pide súmalas y ese total que tienes, perdón, lo divides en la cantidad de datos que tenemos. Obviamente, en este ejercicio o en este ejemplo, perdón, dejé estos tres sin respuesta. ¿Me ayudan, por favor, a buscarlas? ¿Quién sería
la multiplicación de la marca de clase por su frecuencia absoluta en el tercer intervalo. ¿Sí quedó claro lo que hay que hacer? Por 9, aquí tengo 9. Recuerda que es la frecuencia absoluta, no la acumulada. Primero que van a hacer es multiplicarlos, es lo que dice la fórmula. La frecuencia absoluta con la marca de clase. Ya que tengas la multiplicación, considero que es más práctico que tengas una columna con esas multiplicaciones para que después las sumes todas y ahora sí lo divides entre 100. Dijo que el 3, Entonces ¿verdad? aquí, ajá, el 3, por favor. Da 7571.5. Gracias. ¿Quién más? Muy bien. ¿Y en la otra? La otra da 6997.5. 6,000. ¿Cuánto? ¿Cuánto, Riquel? 997.5. Profe, a mí me salió 997.5. otra Ajá. cosa. ¿Qué te salió? A mí me salió 6847.5. Ah, no, sí, es que multipliqué 466, perdón. Ah, entonces, ¿cuál es, Rigel? Es 6800. Ajá. 47. Ándale, Punto ándale, 5. está bien. Es correcto, ¿sale? Entonces, yo como tip, ¿qué les diría? Ya que tengan su tabla de frecuencias completa, generen o pongan otra columna donde venga la multiplicación de cada una de ellas. Frecuencia absoluta, marca de clase. Frecuencia absoluta, marca de clase. Y así me voy hasta que ya tenga todos los totales. ¿Qué hago con ellos? Los sumamos, lo dice la fórmula, y ese resultado lo divido entre 100. ¿Me pueden ayudar? ¿Qué les da? Primero se suma. ¿Qué les da? Me dio 41,676.7. ¿Alguien puede rectificarlo? ¿41,677? 677. Ajá. ¿Y los demás chicos? Chéquenle. ¿Eso era la suma de qué? O sea, de lo Tienen que mismo de sumar. la... Ay, ya. Tienes que sumar todos estos datos. Ok. ¿Sale? Entonces, si tú lo sumas, porque es la multiplicación ya de cada una de las marcas de clase con la frecuencia absoluta, y a eso lo divides entre 100, ya se le llama media aritmética. Pero primero hagan la suma. ¿Qué les da? Horta. Profe, me dio 41,677. Ok. Uno más que nos pueda verificar que efectivamente es ese número. A mí también me dio lo mismo.
Ok, gracias chicos. Si eso lo dividimos entre 100, ya nos va a dar lo que es la media aritmética. Recordemos que dividir entre 100 simplemente se mueve el punto decimal 2 lugares. Entonces te quedaría 416. Horta, te escuchamos. 41.677. Ok, gracias. Entonces, si eso lo dividimos entre 100, ya nos da lo que es la media, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que en general los obreros ganan al día 416.77 pesos. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna duda con la media aritmética? ¿Qué es lo que tienen que hacer? No, No, profe. Si ustedes quieren complementar su tabla de frecuencias con esta columna, háganlo. Si no lo quieren hacer, tampoco es necesario. Pero yo considero que si lo ponen en su tabla de frecuencias, quedará más ordenado para ustedes y ya sabrán qué es lo que tienen que sumar para que les dé la media aritmética. ¿Sale? Entonces, insisto, ustedes decidan, pero considero que sí sería bueno no dejarlo en saco roto, ¿no? Bien, recordemos, la moda. ¿Qué era la moda? el número que más se repite. El dato que más se repite, en tablas de frecuencia necesitábamos encontrar quién es el intervalo modal y hacíamos lo mismo. De todas las frecuencias absolutas, ¿cuál es la mayor? La de 28, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a fijar en esta clase. ¿Sale? Recuerden que LI es límite inferior. Entonces el límite inferior en esta clase es 413. Entonces la moda se obtiene con a 413 le vamos a sumar. ¿Qué le vamos a sumar? ¿Se acuerdan qué significaban estas FI chiquitas? No, es la frecuencia absoluta. Intervalo anterior, ¿no? Exacto. Si es la I, es la frecuencia absoluta de esa clase. Si es -1 es anterior y si es +1 es posterior. Entonces, si nos vamos con la fórmula, FI, ¿su frecuencia absoluta de cuánto es? Me dicen que a 28 le tengo que restar la frecuencia absoluta anterior. Sé que es la anterior porque viene un -1. Anterior a 28 es un 19. Entonces tengo que hacer una resta. 28 menos 19. ¿Sí? Y abajo tenemos 4 expresiones que debemos de sustituir. Entonces, FI sigue siendo 28. Aquí me aparece -1. Otra vez sería la anterior. 28 menos 19. Más FI, otra vez 28. Pero dense cuenta que ahora viene un +1. Quiere decir que vamos a agarrarnos la posterior, la que le sigue de esta frecuencia. En este caso es 15. Entonces sería menos 15. ¿Y todo multiplicado por quién? ¿Quién era esta? La amplitud del intervalo modal. Correcto. ¿De cuánto era la amplitud? Lo hicimos. Traten de recordarlo o sáquenlo. ¿Cuál era? Se le resta el intervalo mayor al, no, ¿cómo? El intervalo menor al mayor. Eso sería el rango, que era la amplitud. Lo que vamos a sacar era el ancho de cada una de esas clases. ¿Era 29? Es correcto. Bien, 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 bien. Recuerden que este 29, ¿cómo lo obtuvimos? Al restar dato mayor menos dato menor entre las 6 clases que tenemos. Así nos da el 29. ¿Sale? Entonces ya tenemos toda la expresión. Ya simplificada, la moda se obtendría de la siguiente forma. 413 más, arriba te quedaría 9, sobre, aquí te queda otra vez un 9, y aquí te queda un 13, ¿no? Sería 22. Por 29. Les pido de favor que ustedes me ayuden. Recuerden que el 29 multiplica al 9,
lo divido entre 22 y lo que me dé se lo sumo al 413. ¿Lo pueden hacer, por favor? Profesor, ¿por qué era 413? O sea, ¿por qué se Ah, tomó ese intervalo? Para poder saber qué es 413, tienes que ver de tus frecuencias absolutas cuál es la mayor. La mayor está aquí. Entonces, ya Ajá. que identifiqué la frecuencia absoluta, me voy a a la clase y el límite inferior es el primer número que aparece en tu intervalo. Ok, gracias. Ujú. ¿Quién ya lo tiene? Ya con todo y o sea, ya todo, ya todo. Ah, sí, como resultado. 29 por Me 9 entre salió, 22 más 413. me salió 424.86. ¿Alguien más ya lo hizo? Me salió lo mismo. Muchas gracias. Entonces, este sería la moda para nuestro conjunto de datos. ¿Vale? Entonces, ojo, media aritmética, ya supimos cómo hacerlo. Moda, lo que más te podría confundir es identificar qué valores tiene cada una de de las letras. Pero bueno, recordemos ahorita con el ejemplo, ¿no? Límite inferior, quién es FI, la frecuencia absoluta, si viene con un -1 es la anterior, si viene con un +1 es el posterior, y ya la A mayúscula es la amplitud. Esa la tienes al inicio, o bien haz una resta entre los dos extremos. Si a 355 le quitas 326, te va a dar 29. Si a 442 le quitas 413, te vuelve a dar 29, ¿no? Entonces queremos el ancho. Listo. Para la mediana, igual, solamente hay que identificar cuánto vale cada uno de estos valores o estas variables. Y para ello necesitamos recordar que la mediana es el dato que queda en el centro, ¿no? Si tenemos 100 datos, ¿cuál sería el dato que queda en medio? El dato que aparece en qué posición. En el 50. ¿Ok? ¿Y por qué lo digo? Recuerden que para saber quién es el límite inferior, yo debo de empezar a sumar las frecuencias absolutas y ver en cuáles de ellas me quedo en el número 50, ¿no? Me regreso tantito a la página anterior y aquí estaba, ¿no? La frecuencia acumulada. Entonces yo le sumé 9, 25, 44 y en este llegué al 72. Quiere decir que el dato que está en la 5ª posición tiene que estar aquí, ¿sale? Por clase, por el tipo de datos, este, esta clase o este intervalo se repitió como el modal, ¿no? Como el intervalo modal. No siempre va a suceder, pero bueno, aquí sí sucedió. Lo vuelvo a decir. Para poder identificar cuál es el límite inferior del intervalo mediana, deben de trabajar con la frecuencia absoluta y ver en cuál de esas frecuencias quedaría el dato del medio, el dato 50. Entonces yo voy contando 9, 25, 44. Aquí ya me pasé al 72, pero antes a él nada más llegué al 44. Entonces el 50 tiene que estar sí o sí en esta clase, ¿no? Me voy al intervalo y veo el límite inferior. En este caso sigue siendo 413. Entonces la mediana se obtiene con 413 más, abro paréntesis, ¿qué decía o qué significaba n sobre 2? La cantidad de datos entre dos. Muchas gracias. Son 100 datos divididos entre 2, menos, recuerden que si viene una F mayúscula, quiere decir que vas a trabajar con la frecuencia absoluta acumulada. Como es un menos, es la anterior. Entonces yo me regreso. Estamos aquí en el 413, que es el intervalo mediano, ¿no? La frecuencia acumulada anterior a ella es el 44. Entonces, ese número es el que vamos a colocar aquí. A 100 sobre 2 le restamos 44
y lo dividimos entre su frecuencia absoluta. Como seguimos trabajando con este intervalo, la frecuencia absoluta es 28. Y eso, ¿por quién lo vamos a multiplicar? Por 29, porque otra vez tenemos la amplitud. ¿Sale? Para simplificarlo, pues bueno, la mitad de 100 son 50 y si a 50 le quitas 44 te quedan 6. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? A 413 le van a sumar 6/28 multiplicado por 29. Háganlo, por favor. 29 por 6 entre 28 más 413. ¿Qué les da? 419.21. ¿Los demás lo corroboran? Sí. Muchas gracias, Martínez. Entonces, ojo, ya tenemos la media aritmética, ya tenemos la mediana y ya tenemos la moda. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No. Entonces, esto sí o sí te lo voy a pedir, las 3 medidas de tendencia central. Entonces, si no tienen la fórmula en la mano, pues apúntenlas, aquí ya aparecen, para que lo puedan trabajar y bueno, irla estudiando o utilizándola. Lo siguiente, las medidas de dispersión y medidas de posición. Ojo, por cuestión de los tiempos, de que no hemos podido tener clases bien de forma continua, solamente la única que les voy a pedir es la desviación media. Nada de estándar, nada de varianza, porque no me va a dar tiempo en poder explicárselas y bueno, que ustedes tengan este desarrollo, ¿no? De estas medidas de dispersión. Entonces, recordando el tema de desviación media, lo que te pedía era que tú restaras cada dato con la media, pero eso siempre lo ponías en valor absoluto. Traten de recordarlo, ¿no? Por ejemplo, si mi media aritmética, le voy a poner X, es de 4 y un dato me daba 8, a mí me pedía que con ese dato yo restara dato menos la media. Y eso lo ponía en valor absoluto, quedan 2 rayitas. Y eso lo hacía con cada uno de los datos hasta abarcar todos, los sumaba dichos resultados de forma positiva y ya dividía todo entre el total de datos. ¿Sale? Aquí la diferencia es que como nosotros nada más estamos trabajando con marcas de clase, perdón, con clases, en vez de hacer esta resta de dato por dato, lo que voy a hacer es restar marca de clase con la media. ¿Me explico? Lo vuelvo a decir. Fórmula de la desviación media, ¿cuál sería? Necesito hacer una suma. ¿De qué suma va a ser? Desde igual a 1 hasta n. ¿De quién? Necesito hacer una resta. Sería la marca de clase, MI, menos la media aritmética que ustedes obtuvieron, ¿no? Y esto recuerden con valor absoluto. Al final, ya que tengamos esta suma, lo dividimos entre 2. Perdón, entre la cantidad de datos. La cantidad de datos aquí sería n, ¿sale? Entonces, como ejemplo, ¿cómo debe de quedar? Nosotros tenemos 6 intervalos, por lo tanto hay que hacer 6 de estas diferencias. Entonces, parto con el primero. La primera marca de clase, 340.5. Le voy a restar la media aritmética, esa la sacamos ya. La media aritmética nos dio 416, ¿no? 0.77. Entonces, a esto le vamos a restar 416.77. Lo pongo con valor absoluto y así me voy. Más el que sigue. Siguiente marca de clase, 369. Entonces, a 369.5 le resto otra vez la media, 416.77. Ay. Y así me voy hasta poder terminar con todos los datos. ¿Queda claro lo que hay que hacer? Sí. Sí. Ok, escribo uno más. 398.5 menos la media aritmética, 416.77 más, y así me voy hasta terminar.
Y todo eso lo vamos a dividir entre 100. Entonces, ojo, yo les aconsejo que lo hagan ustedes ahorita con su calculadora. Pueden meter esos datos y díganme qué les da. Ejemplo, en la primera resta que les dio. A 340.5, réstenle 416.77. Bien, Igual me como dio lo es valor mismo. absoluto, lo dejamos positivo. Gracias. 76.27. Continuamos. El que sigue. 369 menos 416.77. Gracias. Chicos, apoyen para que lo acabemos. Igual me salió lo mismo. 18.27. Gracias. ¿Quién hizo el cuarto, quinto o sexto? Ajá. En el último me dio 68.73. Y en 68. el penúltimo. Ah, ok. Gracias. Algo más, Me ¿no? dio 39.7. Ok, Sí, a mí gracias. también. Igual 39.7. Gracias. Entonces, ya para que terminen, sumen estos 6 resultados y lo dividimos entre 100. ¿Entre 7 o entre 6? Entre 100, porque tenemos 100 datos. Ah, vale, gracias. Ujú. ¿Los demás lo pudieron hacer? Sí, me salió lo mismo, profe. Gracias. Entonces, recuerden, ¿qué significa eso? Que cada uno de los datos que estamos obteniendo tenemos una dispersión muy pequeña, ¿no? Si fuera un dato muy grande, entonces son muy dispersos y y por consecuencia, nuestro resultado o nuestras conclusiones podrían no ser correctas, ¿sale? Entonces, bueno, así se sacaría la desviación media. Cuartil 1, decil 3, percentil 60. Recuerden que los pasé el pizarrón. ¿Cómo se hacía? Es muy sencillo, solamente hay que recordar que era cuartil. Una ¿En cuarta cuántas partes parte divides a total? Ajá. de 4. Te escuchamos, Martínez. Ah, decía que si era en 4 partes. Exacto. Cuartil es dividir en 4 partes, ¿no? En este caso, si tú lo divides en 4 partes y tienes 100 elementos o 100 datos, ¿cuál, en qué posición debe aparecer el dato para que sea el cuartil 1? En la 25. Bien, Díaz, exacto. Recuerden, lo que hacemos es dividir el total entre la cantidad que tengamos, cuartiles entre 4, ¿no? Entonces, si es cuartil 1, 100 entre 4 te va a dar 25. Entonces, el dato que esté en la 25ª posición es el cuartil 1. Cuartil 1, ¿sale? El cuartil 2, ¿cómo lo obtendríamos?
Ok, dividimos 100 entre la cantidad de datos, que en este caso dijimos que eran, perdón, 100 entre 4, que nos da 25, y como es el cuartil 2, le sumo otro 25, 25 más 25 da 50. Entonces sería el dato que queda en el 50ª posición, ¿no? Ok, en su examen solamente quiero que me digan en qué clase quedaría el cuartil 1. Ustedes me dijeron que el dato que será el cuartil 1 está en la posición 25. Para eso van a trabajar con las frecuencias absolutas. De hecho, si ya la tienen como frecuencia absoluta acumulada, pues más les conviene, ¿no? ¿Dónde está? Hasta aquí, ¿no? Entonces yo voy a buscar en cuál de ellas aparece el dato 25, porque son 100 datos. Ah, pues miren, aquí tiene que estar el dato 25, ¿no? Entonces, en esta clase estaría el cuartil 1, ¿sale? Me regreso. Entonces, el cuartil 1 estaría en la clase 355,384. Bien, para ver si quedó claro, decil 3, ¿qué significaba decil? Maestro, ¿dejará usar Ah, formulario? sobre 10. Probablemente ven acá, decil es 10, Entre ¿no? 10, ¿no? Ajá, que era sobre Exacto, 10. entonces, exacto, te quedaría 100 entre 10 y te queda 10. Si quiero el decil 3, ese lo multiplico por 3, sería 30. Entonces, ¿en qué clase quedaría el dato 30? Nuevamente me apoyo con la frecuencia absoluta. Recuerden que eso viene acá arriba, ¿no? Entonces, ¿en qué clase aparecería el dato 30? Yo aquí llego al 9, aquí llego al 25, aquí ya llego al 44, ya me pasé, pero previo a él es el 25, entonces en esta clase tiene que estar sí o sí el decil 3, ¿sale? Entonces 384, 413, sería 384,413. Último, percentil 60, ¿qué significa? Una posición 60. En la posición 60, exacto, percentil es entre 100. La ventaja en este ejemplo es que tenemos 100 datos, ¿no? Entonces hay que ver qué dato queda en el 60ª posición. Lo mismo, para hacerlo más sencillo, más práctico, nos vamos a la frecuencia acumulada, la absoluta, y veo dónde queda el 64. Perdón, el 60. Entonces 9, En el, 25, 40. Te escucho. en el que dice 413-442, ¿no? Perfecto. Entonces quedaría 413. Ahí, listo. Guión 442. Listo, entonces, en su examen lo que les voy a pedir, lo que serían las medidas de tendencia central, lo que sería la desviación media y medidas de posición, ¿sale? Me estaba comentando, creo que Cruz, no sé quién, si se va a poder utilizar un formulario. Sí se puede utilizar un formulario, pero ¿cuál es la condición? El formulario ustedes lo van a apuntar en el pizarrón. Cuando yo llegue, si veo que alguno de lo que pongan ahí no es correcto o es un ejemplo, lo borro. Lo que dejo es solamente las fórmulas, ¿sale? Entonces sí les pediré a ustedes que previo a que yo llegue unos 10 minutitos antes, pongan las fórmulas o 5 minutos antes. Al final no son tantas, pero sí escríbanlas para que sepan qué significa cada una de ellas. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Entonces, bueno, nada más les pediría eso. Y por último, varios de ustedes, todavía tengo 5 minutitos, lo hago rápido. Varios de ustedes me dieron la tarea de gráficas, pero tenían ciertos errores. Se los digo porque, pues bueno, el examen igual requiero de una gráfica. ¿Qué era un histograma? Simplemente van a colocar aquí las marcas de clase,
en orden, sin dejar espacios, ¿sale? Y así me voy. Y en el eje vertical voy a poner la frecuencia absoluta. Entonces, si yo veo que el primero tiene 6 de frecuencia absoluta, pues bueno, me subo al número 6. Si en el otro está en el 8, me voy al número 8. Y así le hago hasta terminar con cada una de las clases. Aquí lo que quiero que quede claro, es que las barras tienen que estar juntas, no las pueden dejar separadas. Si ustedes las dejan separadas, a eso se le llama una gráfica de barras y eso va a estar mal porque no se usa en datos agrupados, ¿sale? Entonces, mucho ojo porque esta gráfica se va a requerir, ¿sale? Es lo que les voy a pedir en el examen, un histograma. Entonces, ¿qué requiero? En este ejemplo, que las 6 clases me las acomoden. Digo, al final, no quiero que sea una gráfica exacta, pero que sí tenga cierta coordinación con lo que hemos trabajado, ¿no? Se ponen los 6 intervalos, se ve cuánto es de cada uno las frecuencias absolutas, simplemente genero lo que son las gráficas, las barras, y hasta ahí nos quedamos, ¿sale? Ahora sí, entonces en conclusión, ¿qué les voy a pedir? Una de dos, o ya les doy, el total de datos y ustedes ganar, o parten ustedes de una tabla de frecuencias absolutas, ¿no? Perdón, una tabla de frecuencias. Ya con ello, pues bueno, hay que obtener las medidas de tendencia central, media aritmética, modo y mediana, medidas de dispersión, que es la desviación media, y te voy a pedir algún cuartil, decil o percentil, ¿sale? Ojo, exacto, pero ojo, puede suceder que la tabla se las deje así. Entonces, último ejercicio para previo a su examen. Háganlo, por favor, y esto me lo entregan antes de su examen. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo que hicimos el día de hoy, pero utilizando esta tabla. Obviamente faltan datos, pero ustedes pueden empezar a deducir. Por ejemplo, ¿qué pueden decir en el siguiente clase? ¿Quién tendría que ser? Exacto, ¿no? Ahí van deduciendo porque yo veo como que hay un patrón y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, FI chiquita, recuerden que es la frecuencia acumulada y FI grandota es la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia FI, la frecuencia acumulada. Y F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. Recuerden que la absoluta acumulada estoy sumando. Entonces, de 3 a 9, ¿cuánto sumé? 6. Entonces aquí tiene que ser un 6. ¿Me voy explicando? Entonces, analicen cómo vienen o cómo serían los patrones para completarla. Más o menos va a ser algo así. Por tema de tiempos, no tenemos el tiempo suficiente para que ustedes puedan acomodarlos e ir contándolos. Pero una clase que esté de esta forma, perdón, una tabla de frecuencias que tenga ciertos datos y ustedes tengan que llenarla, lo más seguro es que venga así. ¿Va? Entonces lo vuelvo a decir, por favor hágala, sería el último ejercicio, me lo entregan previo al examen y hasta ahí lo dejamos. Bien. Vamos a terminar la clase, chicos. Pues bueno, cualquier cosa, pues aquí estoy. Y Paloma, pues te mandaría las fotos de Osorio para que se los puedas